En las calles brumosas de Londres, algo muy grande estaba a punto de suceder. El Royal Albert Hall, uno de los teatros más famosos del mundo, se preparaba para un concierto especial. El año era 1987. Dentro del hall, la gente corría de un lado a otro, revisando las luces, afinando los instrumentos y susurrando sobre la noche que se avecinaba. Esa noche era diferente a cualquier otra. Por primera vez, la London Symphony Orchestra, una de las mejores orquestas de Europa, iba a intentar algo que nadie se había atrevido antes: mezclar la música clásica europea con los ritmos profundos y poderosos de México. En el centro de todo estaba Sir Alistair Hawthorne, el director principal. Tenía 60 años, un bigote gris y ojos penetrantes que rara vez sonreían. Había pasado toda su vida trabajando con música. Todos lo respetaban y todos temían decepcionar. Aquella noche debía ser un concierto más para él, pero en realidad era algo mucho más arriesgado. En medio de todos los violines, violas y chelos, se encontraba alguien muy diferente, una joven mexicana llamada Isabella Delgado. Solo tenía 23 años. Había volado desde su ciudad natal, Guadalajara, para estar allí. Y había traído consigo un guitarrón, un enorme instrumento de cuerda que parecía casi demasiado grande para su pequeña figura. No era cualquier guitarrón. Había pertenecido a su abuelo Don, quien le había enseñado todo lo que sabía sobre música. Desde el primer ensayo, Isabella parecía fuera de lugar en ese mundo europeo tan brillante. El hall tenía paredes doradas, techos que parecían tocar el cielo y un sonido perfecto que hacía que cada nota resonara maravillosamente. Pero para Isabella, era intimidante. Los demás músicos la miraban con curiosidad y, a veces, con desdén. No vestía las mismas ropas elegantes que ellos. No hablaba muy bien inglés. Y su instrumento no se parecía en nada a los elegantes violines y brillantes trompetas que la rodeaban. Algunos músicos susurraban entre ellos: ¿por qué está ella aquí? Otros sonreían con desdén al verla pasar. Incluso el gran Sir Alistair no era amable. No había elegido a Isabella, se había visto obligado a aceptarla por acuerdos políticos y culturales entre Inglaterra y México. En el fondo, no creía que el guitarrón perteneciera a una orquesta sinfónica. Durante los ensayos, a menudo la interrumpía en medio de una interpretación. La música clásica requiere precisión, señorita Delgado, decía con brusquedad. No improvisación. Isabella escuchaba con educación, aunque su agudo acento británico le dolía en los oídos. Podía sentir el peso de cada mirada dudosa, de cada palabra fría. Pero por dentro no se dejaba quebrar. Recordaba la voz de su abuelo. Mija, cuando la vida pese, párate más erguida. La música no son solo notas, es dignidad, es corazón. Isabella había aprendido música en los polvorientos barrios de Guadalajara. De niña, pasaba horas en el patio mientras su abuelo le enseñaba cómo presionar las cuerdas gruesas, cómo hacer que el guitarrón cantara con dolor y alegría. Su abuelo había sido mariachi toda su vida. Incluso después de perder 3 dedos en un accidente laboral, seguía tocando. Inventó su propia manera de sostener las cuerdas, convirtiendo el dolor en belleza. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Isabella practicaba todas las tardes, con el sudor cayéndole por la frente bajo el ardiente sol mexicano. Su abuelo le contaba historias sobre las canciones, sobre las personas que las creaban, sobre el corazón de México latiendo a cada ritmo. Cuando era adolescente, Isabella podía extraer sonidos tan poderosos y conmovedores que los vecinos se reunían solo para escucharla tocar. Ahora, sentada en Londres, se sentía a mundos de distancia de aquellas cálidas tardes. Cada vez que entraba al Royal Albert Hall, su pecho se apretaba. Las decoraciones doradas y los candelabros pulidos parecían susurrarle: no perteneces aquí. Pero Isabella sabía que llevaba consigo más que su instrumento. Llevaba la voz de su gente, de su abuelo, de su país. La pieza que estaban preparando era audaz, una mezcla del huapango de José Pablo Moncayo y la Quinta Sinfonía de Beethoven. Era como intentar hacer que 2 lenguajes hablaran como uno solo. Era emocionante, pero también muy, muy difícil. Conforme pasaban los días, la tensión crecía. Durante un ensayo, Isabella comenzó su solo. El sonido del guitarrón era profundo y emotivo, tan diferente de las líneas limpias y precisas de los violines. Sir Alistair de repente golpeó su batuta contra el atril. La sala se congeló. Esto no funciona, declaró, con la voz resonando en el hall. Las culturas son demasiado diferentes. Quizá deberíamos eliminar el guitarrón de la pieza. El corazón de Isabella se hundió. Había dejado a su familia, su escuela,
sus amigos. Había cruzado el océano por este momento. Y ahora todo podría ser arrebatado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su espíritu se mantuvo fuerte. Levantó la barbilla y, con voz temblorosa, pidió al director 5 minutos a solas. En un pequeño camerino, le contó la historia de su abuelo Don. Le habló del accidente, de cómo tocaba con dedos faltantes, de cómo cada nota que ella tocaba llevaba generaciones de risas y dolores. Mi abuelo me enseñó que la música no tiene fronteras, dijo suavemente, con los ojos oscuros brillando. Si me dejas tocar desde el corazón, no solo desde la partitura, te prometo que el público lo entenderá. Verán que la música mexicana no es menor. Es diferente. Y en esa diferencia está su belleza. Sir Alistair era un hombre que había dedicado 40 años a la música clásica. Siempre había creído en las reglas, en el orden, en la precisión. Pero al escuchar a Isabella, algo en él se abrió. No dejó completamente de lado sus dudas, pero accedió a darle una última oportunidad. Tenía que seguir la música exactamente como estaba escrita, sin improvisación. Isabella asintió, aunque en su interior sabía que la verdadera música mexicana solo vivía cuando el alma era libre. Finalmente, llegó la gran noche. Afuera, la lluvia de Londres golpeaba suavemente los altos ventanales del Royal Albert Hall. Adentro, cada asiento estaba ocupado. Críticos importantes, diplomáticos, amantes de la música y curiosos susurraban emocionados. No era un concierto ordinario, y todos lo sabían. Entre bastidores, Isabella ajustó su traje. Era sencillo y negro, pero sobre sus hombros colocó el colorido rebozo de su abuela. Sus manos temblaban mientras afinaba su guitarrón, instrumento que parecía devorar su pequeña figura. A su alrededor, los violines brillaban y las flautas relucían. Se sentía fuera de lugar, pero también, de alguna manera, muy fuerte. Sir Alistair dio sus últimas instrucciones. No miró directamente a Isabella. Estaba dividido entre querer que la noche fuera un éxito y temer que arruinara su reputación. Cuando las luces se atenuaron, Isabella cerró los ojos. Recordó las palabras de su abuelo. Cuando toques, mija, no pienses en el público. Piensa en todos los que vinieron antes que tú, sus luchas, sus alegrías, sus lágrimas. Deja que hablen a través de tu guitarrón. El público guardó silencio. Sir Alistair subió al escenario. Levantó su batuta. Por primera vez en semanas, sus ojos se posaron en Isabella. Ella no podía leer su expresión. ¿Era nerviosismo, miedo, o quizá una chispa de respeto? El concierto comenzó con una obertura de Mozart, segura y familiar. La orquesta tocaba con perfección, como siempre. El público asentía con aprobación. Isabella permanecía sentada en silencio, con el guitarrón a su lado, esperando. Pero todos sabían que la verdadera prueba estaba por venir. Los músicos se movían nerviosos, ajustaban sus atriles. Durante el intermedio, sucedió algo inesperado. Sir Alistair se acercó en silencio a Isabella. Su voz era más suave de lo que ella había escuchado nunca. Señorita Delgado, dijo lentamente, respeto su dedicación. Esta noche, toco como debe ser. Isabella contuvo la respiración. Durante semanas, él había sido frío, crítico, distante. Ahora, por primera vez, le daba libertad. No era una aceptación total, pero era suficiente. Cuando comenzó la segunda mitad, la voz del presentador llenó el hall. Damas y caballeros, la London Symphony Orchestra interpretará ahora una nueva creación, una fusión del huapango de José Pablo Moncayo y la Quinta Sinfonía de Beethoven, con la música invitada de Isabella Delgado en el guitarrón mexicano. El público susurró con emoción. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros fruncieron el ceño, dudando de lo que estaban a punto de escuchar. Isabella respiró hondo. Sus dedos presionaron las gruesas cuerdas del guitarrón. Pensó en su abuelo, en las calles polvosas de Guadalajara, en los vecinos que solían reunirse para escuchar su música. Pensó en su país, esperando ser escuchado. Y entonces, con todo su corazón, comenzó a tocar. El silencio que siguió fue tan pesado que casi parecía un sonido por sí mismo. Era el tipo de silencio que hace que la gente contenga la respiración. Isabella podía escuchar el latido de su propio corazón, fuerte y rápido, mientras se acercaba a su lugar en el gran escenario junto a la orquesta. Estaba nerviosa, pero también llevaba algo poderoso dentro. En sus manos sostenía su guitarrón. No era un instrumento cualquiera, era una guitarra profunda y sonora que había venido con ella desde Guadalajara, México. Llevaba la historia de su familia.
Su abuelo lo había tocado antes que ella, y su padre antes que él. El guitarrón estaba lleno de historia, tradición y amor. Y ahora, por primera vez, iba a hablar en uno de los conciertos más famosos del mundo. Sir Alistair, el Sirius Director, levanto su batuta. La delgada varita reflejó la luz sobre el escenario. Lo miró una vez, rápidamente, con una expresión que Isabella no podía descifrar. Sus ojos eran difíciles de leer, quizá duda, quizá curiosidad, quizá algo más. Sin decir una palabra, dio la señal para comenzar. Las primeras notas no pertenecían a Isabella. Provenían de la sección de cuerdas de la orquesta. Violines, violas y chelos comenzaron a tocar juntos. Su sonido era suave, controlado, elegante. Tocaban el tema de Beethoven, una melodía que todos en el hall habían escuchado antes. Era calmada segura. Los violines lideraban la melodía, dulces y altos, mientras las violas y chelos la acompañaban con armonía profunda. Era hermoso a su manera, pero no sorprendía a nadie. El público sabía exactamente qué esperar. Pero entonces llegó el momento que hizo que todos en el hall se incorporaran un poco más. Era el momento que todos habían esperado, con emoción y nervios. Sir Alistair giró apenas la cabeza y miró a Isabella nuevamente. Su asentimiento fue pequeño, casi invisible, pero ella supo lo que significaba. Era su turno. Isabella respiró hondo. Luego, sus dedos arrancaron las cuerdas del guitarrón por primera vez. El sonido rodó por el hall como un trueno lejano. Era grave, fuerte y misterioso. Todos lo escucharon. El contraste era agudo y poderoso. Los violines seguían tocando con su habitual elegancia europea, pero el guitarrón añadía un nuevo sabor, algo terrenal y real, algo que parecía nacer del suelo mismo. Isabella no solo tocaba las notas escritas. Cada vibración llevaba la historia de su familia y de la música mexicana. Algunas personas en el público se movieron incómodas en sus asientos. No era lo que esperaban escuchar en el Royal Albert Hall. Pero otros se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos, curiosos por esta audaz fusión de dos mundos tan diferentes. Sir Alistair notó la reacción dividida del público. A algunos les había gustado, a otros no. Pero en el escenario, algo maravilloso comenzaba a suceder. Al principio, los otros músicos de la orquesta se habían resistido a Isabella. Pensaban que su instrumento no pertenecía allí. Pero ahora, sin palabras, comenzaron a seguir su liderazgo. El primer violín añadía pequeñas inflexiones en la melodía, toques delicados que coincidían con el estilo de Isabella. Los violonchelos empezaron a probar patrones rítmicos inspirados en el guitarrón. Isabella sintió este cambio al instante. Era como si toda la orquesta hubiera decidido de repente hablar un nuevo lenguaje musical con ella. Recordó sus días tocando música mariachi en su tierra natal, donde los músicos se comunicaban sin hablar, solo con sus instrumentos. Esa habilidad ahora brillaba intensamente en este lugar tan diferente. Por primera vez desde que había llegado a Londres, Isabella ya no sentía que estaba luchando contra la orquesta. En cambio, se sentía parte de ella. El guitarrón ya no era un extraño, se había convertido en un puente que conectaba dos mundos, la música clásica europea y la tradición mexicana. A medida que la pieza continuaba, el cambio se fortalecía aún más. Los violines, normalmente rígidos y exactos, comenzaron a deslizar sus notas hacia arriba y hacia abajo, como lo hacían los músicos de mariachi. Los violonchelos dejaron que sus tonos se volvieran más profundos y emocionales, inspirados por el sonido rico del guitarrón. Era como si toda la orquesta despertara a un tipo de música nueva. Sir Alistair, quien siempre había mantenido un control estricto sobre cada detalle, se encontró dirigiendo algo que crecía de manera natural ante sus ojos. Su batuta, normalmente precisa y firme, ahora se movía con más libertad, dejando que la música respirara. Incluso él estaba cambiando. El público también percibió este cambio. Los críticos, que estaban listos para escribir reseñas aburridas, ahora garabateaban rápidamente, temerosos de perderse un solo detalle. Los invitados mexicanos en la audiencia sintieron un orgullo que supera sus expectativas. Pero la reacción más sorprendente vino de los amantes de la música británica. Muchos cerraron los ojos, dejándose llevar por sonidos que nunca antes habían escuchado. La música los transportaba a lugares nuevos que no podían nombrar. Isabella misma estaba perdida en la música. Comenzó a usar técnicas que su abuelo le había enseñado, trucos especiales que nunca se había atrevido a tocar en un concierto formal. Tocaba las cuerdas suavemente para crear sonidos tintineantes, como campanas a lo lejos.
Estos armónicos parecían casi mágicos. No era música de libros ni de escuelas, era música del corazón. La pieza llegó a una parte muy emotiva. La partitura daba al guitarra un solo largo. Isabella cerró los ojos. Pensó en su abuelo. Recordó las tardes cálidas en Guadalajara, las reuniones familiares llenas de risas y canciones, los momentos de tristeza y alegría. Todos esos recuerdos brotaron a través de sus manos. Cada nota estaba viva con su pasado. Sir Alistair la observaba atentamente. Algo se removió dentro de él, algo que no había sentido en muchos años. Había pasado toda su carrera controlando cada nota, cada compás. Pero ahora sentía la emoción del descubrimiento, la alegría de escuchar algo completamente nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Para un hombre de reputación fría, esto era asombroso. Los otros músicos intercambiaron miradas de asombro. Sabían que formaban parte de algo histórico. Sentían que los muros culturales se derrumban, quebrados por el verdadero poder de la música. Se acercaba el punto culminante de la pieza. La partitura indicaba que todos los instrumentos debían elevarse juntos en una gran ola de sonido, mezclando voces europeas y mexicanas. Isabella sabía que esa era su última oportunidad. Quería mostrar que el guitarrón no era solo un instrumento folclórico. Merecía estar orgullosamente en el mundo de la música seria. Sir Alistair levantó ambas manos. La orquesta se preparó para el gran momento. Y entonces sucedió algo extraordinario. Isabella no siguió las notas exactamente. En cambio, dejó que una melodía antigua surgiera desde dentro de ella. No era una rebeldía. Era verdad. Sus dedos encontraron una canción que parecía más antigua que el tiempo mismo, una melodía que había estado esperando en este escenario. La voz del guitarrón llenó cada rincón del salón. Llevaba el espíritu de generaciones de músicos mexicanos. Cantaba de lucha, orgullo, dignidad y amor. Los violines rápidamente se unieron a ella, entrelazándose con su melodía. Los vientos entraron también, con acordes que nunca habían sido escritos en la partitura pero que sonaban como si pertenecieran allí. Sir Alistair se dio cuenta de que estaba dirigiendo música que nunca había visto, pero que comprendía completamente. Sus movimientos se hicieron más grandes, más libres, llenos de emoción. Por primera vez en décadas, no solo dirigía música, la estaba creando con su orquesta. El público estaba en silencio. Nadie tosía, nadie se movía. Incluso aquellos que habían llegado con prejuicios se quedaron quietos, conmovidos por algo que no podían explicar. Lágrimas rodaban por algunos rostros. Este era el poder de la verdadera música, hablaba directamente al corazón sin necesidad de palabras. Isabella abrió los ojos por un momento y miró a Sir Alistair. Su rostro había cambiado. No había orgullo, duda ni frialdad. Había respeto. Había admiración. Había reconocimiento. Él sabía que estaba presenciando algo raro y hermoso, algo que cambiaría para siempre su manera de pensar sobre la música. El final se acercaba, pero todos sabían que el mundo no volvería a ser el mismo después de esto. Las últimas líneas de música sonaban como una conversación entre culturas. El guitarrón hablaba, y los violines responden. Cada frase era como una pregunta y una respuesta. Eran dos mundos, no como extraños, sino como amigos. Sir Alistair ahora dirigía con pasión. Sus movimientos, antes rígidos y exactos, fluían con fuego y libertad. Era como si 40 años de reglas estrictas y hábitos fríos se hubieran derretido. En las cuerdas, cada músico encontraba la manera de agregar toques del sentimiento mexicano mientras mantenía su habilidad clásica. Los violines deslizaban sus notas como cantantes de mariachi llorando. Las violas tocaban tonos más profundos y emocionales. Los violonchelos copiaban algunos de los ritmos del guitarrón. Isabella sentía la presencia de su abuelo en el escenario, guiándose. Tocaba música que nunca había practicado, pero que de algún modo conocía. Era el regalo de su familia vivo en su forma más pura. Cada vibración llevaba años de tradición, transmitidos de una generación a otra. El Royal Albert Hall, ese gran y antiguo lugar, nunca había escuchado algo así antes. La gente en la audiencia ya no estaba simplemente sentada en sus asientos como espectadores silenciosos. Algo había cambiado. Al principio habían venido al concierto a escuchar cortésmente, tal vez incluso a juzgar. Pero ahora eran parte del momento. No solo escuchaban la música, la sentían. Ya no eran solo espectadores. Eran participantes, personas dentro de la misma música. Algunas personas en el Royal Albert Hall movían suavemente sus cuerpos. Sus hombros se mecían ligeramente,
casi como árboles inclinándose al viento. Otros se recostaban en sus sillas con los ojos cerrados, completamente perdidos en los sonidos que llenaban el aire. Era como si la música los envolviera con una cálida manta, llevándolos lejos de la vida cotidiana. Los críticos musicales, esas personas serias que habían llegado con cuadernos y bolígrafos listas para juzgar todo, comenzaron a comprender algo. No solo estaban escuchando una presentación, estaban presenciando algo mucho más importante. Estaban presentes en el nacimiento de una nueva idea, algo que sería recordado en la historia. Esto no era solo un experimento exitoso, ni un intento de mezclar música mexicana con música clásica. No, era la prueba de que la música mexicana no era un juguete, ni una decoración, ni algo exótico para dar sabor. Era un arte propio, orgulloso, rico y hermoso. Era tan sofisticado como Beethoven, tan emotivo como Mozart, y tan conmovedor como cualquier música que se haya tocado en esa sala. A medida que la pieza se acercaba a su final, todos en el grandioso Royal Albert Hall sabían que algo especial estaba ocurriendo. Sabían que esa noche viviría para siempre en sus recuerdos. Isabella había hecho algo asombroso, algo que muchos creían imposible. Había logrado que uno de los públicos más tradicionales, serios y obstinados del mundo musical europeo se enamorara por completo de un instrumento y un estilo que nunca habían respetado antes. El cambio estaba completo. La transformación no podía deshacerse. Desde ese momento, las cosas nunca volverían a ser iguales. La música se acercaba a su última parte. La tensión en la sala era tan fuerte que la gente podía sentirla presionando contra su piel. Las emociones eran intensas, casi insoportables. Isabella entendió claramente que esos últimos momentos decidirían todo. Darían forma no solo a su carrera, sino también al futuro de cómo la gente vería la música mexicana. Si tiene éxito, se abrirán puertas para siempre. Si fallaba, los viejos prejuicios se cerraban nuevamente. Sir Alistair, el director que una vez dudó de ella, ahora era un hombre diferente. Movía su batuta con una fuerza y pasión que sus músicos nunca habían visto antes. Sus gestos no solo marcaban el tiempo ni daban instrucciones. Eran como pinturas en el aire, llenas de sentimiento puro. Cualquiera que mirara podía ver que Sir Alistair había cambiado profundamente. Ahora entendí algo nuevo sobre lo que realmente significa dirigir música. La sección final de la pieza era peligrosa pero hermosa. Daba al guitarrón, el bajo mexicano que tocaba Isabella, la melodía principal, mientras la orquesta proporcionaba un apoyo suave y delicado. Esto significaba que Isabella estaba completamente expuesta. No había lugar para esconderse. Cada nota que tocara sería escuchada claramente por el público más exigente que jamás había enfrentado. Tomó una profunda respiración, calmando sus manos. Luego comenzó a tocar la melodía final. Pero no solo seguía las notas escritas en la partitura. Estaba haciendo algo mucho más importante. Estaba hablando. Hablaba directamente a las personas en la sala, usando su guitarrón como voz. Su instrumento se convirtió en mensajero. Llevaba las emociones de la cultura mexicana sin usar palabras. Cada nota era como una lágrima, una risa, o un profundo suspiro de alguien recordando el pasado. Cada acorde llevaba la dignidad de sus tradiciones, la fuerza de su gente, la belleza de su tierra. No era solo música, era una conversación directa con el alma. La orquesta escuchaba atentamente y respondía con sorprendente delicadeza. Incluso ellos parecían sorprendidos por la sensibilidad de su propia interpretación. Los violines producían sonidos ligeros y aireados que flotaban en el aire, envolviendo al guitarrón de Isabella como un abrazo protector. Los violonchelos creaban tonos profundos y cálidos que construían un sólido suelo para que la melodía danzara. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración de los 800 asistentes a la vez. El aire estaba cargado de emoción. Muchos rostros estaban húmedos por las lágrimas. Lloraban no porque estuvieran tristes, sino porque habían sido conmovidos de una manera inexplicable. La música hablaba a sus corazones en un lenguaje más profundo que las palabras. Los ojos de Sir Alistair estaban fijos en Isabella. Su mirada estaba llena de asombro, llena de gratitud. En ese momento comprendió algo poderoso. Isabella no había venido a Londres a pedir permiso para tocar su música. Había venido a enseñarles. Había venido a mostrarles algo que nunca siquiera había sabido que les faltaba. Luego llegó el pasaje más difícil e importante de toda la pieza. El guitarrón debía sostener una sola nota profunda durante 8 compases largos. Durante esos compases, la orquesta subiría lentamente, construyendo una armonía que llevaría al clímax final.
Era simple en teoría, pero extremadamente difícil en la práctica. Sostener esa única nota era tanto técnica como emocionalmente devastador. Isabella colocó cuidadosamente sus dedos y comenzó a tocar la nota sostenida. Lo que salió de su guitarrón no era solo un sonido. Era una voz. Era un grito antiguo, un eco de siglos. En ese sonido se podía escuchar la voz de su bisabuelo, que alguna vez tocó la guitarra en las calles de Guadalajara solo para alimentar a su familia. Llevaba la fuerza de su abuela, que cantaba nanas a sus hijos mientras trabajaba hasta tarde en la noche. Esa única nota llevaba sus historias, sus luchas y su amor. Sir Alistair, dirigiendo la orquesta, sentía como si estuviera de pie en un lugar sagrado. Los violines entraron suavemente, añadiendo capas delicadas de belleza. Las violas agregaron acordes cálidos que parecían surgir directamente del suelo mexicano. Los violonchelos construyeron una base tan fuerte como las montañas y tan fluida como los ríos. El público estaba visiblemente transformado. Personas que habían entrado esperando un simple espectáculo multicultural, ahora comprendía que estaban viviendo algo mucho más profundo. Los críticos bajaron sus plumas. Los diplomáticos olvidaron sus roles oficiales. Los amantes de la música dejaron de pensar en detalles técnicos. Todos fueron arrastrados por la experiencia. Isabella sentía que ya no era solo ella misma. Era un canal, un conducto. Llevaba no solo sus propias emociones, sino las emociones de toda su herencia. Su guitarrón se convirtió en un puente a través del tiempo y el espacio, conectando Londres con Guadalajara, conectando el presente con el pasado, conectando la tradición europea con la autenticidad mexicana. Esos 8 compases parecían a la vez una eternidad y un instante. Finalmente, llegó el momento de que la música se moviera hacia su gran clímax. Isabella y la orquesta estaban listos. Sabían que estaban a punto de crear algo inolvidable. Sir Alistair levantó su batuta en alto. Su rostro mostraba tanto concentración como profunda emoción. Isabella preparó sus manos para la parte más desafiante, una serie de arpegios descendentes, notas que debían caer una tras otra como una cascada. No solo requerían habilidad perfecta, sino también un sentimiento profundo. Esta era la última oportunidad de Isabella para demostrar que el guitarrón no era una novedad, sino una verdadera voz de la música clásica. Los músicos se miraron entre sí. Sus ojos decían todo, esto es especial. Nunca olvidaremos esta noche. La duda que alguna vez habían sentido sobre Isabella había desaparecido, reemplazada por admiración y respeto. El silencio en la sala era casi pesado, como un peso presionando. 800 personas contenían la respiración, esperando que la música estallara. Incluso los críticos más experimentados sabían que estaban siendo testigos de la historia. Sir Alistair bajó su batuta, y el clímax estalló en vida. Todos los instrumentos entraron juntos, creando una tormenta de sonido que llenó cada rincón del Royal Albert Hall. Sin embargo, en el centro, el guitarrón de Isabella seguía claro y fuerte. Su voz se elevaba por encima de todo. Sus arpegios no eran solo notas, eran como lágrimas convertidas en música, como lluvia cayendo suavemente en los corazones de quienes escuchaban. Cada cuerda vibraba con la historia de su gente, con el orgullo de sus ancestros, con la esperanza de las generaciones venideras. La orquesta respondía con pasión y precisión, tocando mejor que nunca. Era como si cada músico hubiera encontrado un nuevo propósito, un nuevo entendimiento de por qué tocaba música. El sonido creció y creció, ascendiendo hacia la resolución final. Isabella tocó el último pasaje con intensidad increíble. Su guitarrón no solo tocaba, lloraba, reía, gritaba y rezaba al mismo tiempo. Era el sonido de toda una cultura pisando con orgullo el escenario mundial. Sir Alistair dirigía con lágrimas corriendo por su rostro. Este hombre, conocido por su control y seriedad, se había derretido. Ya no le importaban las reglas ni la reputación. Solo se dejaba guiar por la verdad y la emoción. La orquesta lo seguía, no con las manos, sino con el corazón. Los violines lloraban junto al guitarrón. Los violonchelos establecen un fundamento tan fuerte como montañas y tan fluido como ríos. Los vientos pintaban colores en el aire, colores que ningún compositor había escrito, pero que aparecían de manera natural en este momento de honestidad. El público estaba completamente transformado. Críticos que habían sido fríos durante décadas ahora lloraban abiertamente. Diplomáticos que solo habían venido por apariencias olvidaron la política y volvieron a ser humanos. Amantes de la música que creían haberlo escuchado todo, descubrieron nuevos sentimientos que jamás imaginaron posibles.
Isabella cerró los ojos mientras tocaba el acorde final. Vertió en él la memoria de su familia, la pasión de su cultura y la esperanza de su generación. El sonido era tan profundo, tan hermoso, que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Luego vino el silencio. La última nota se desvaneció en el aire, y el mundo quedó en pausa. Isabella mantuvo los ojos cerrados, con las manos descansando suavemente sobre su guitarrón, sintiendo las últimas vibraciones en su alma. Sir Alistair bajó lentamente su batuta, con el rostro transformado para siempre. El hombre que alguna vez dudó de ella había renacido, cambiado por la verdad de su música. El silencio duró exactamente 7 segundos. 7 largos, eternos segundos en los que 800 personas pensaron, sintieron y comprendieron. Entonces, como movidos por una fuerza invisible, todo el público se puso de pie. Los aplausos estallaron como un trueno. Pero no eran solo aplausos, eran liberación, eran libertad, era el sonido de los prejuicios rompiéndose. Era el sonido de corazones abriéndose y mentes cambiando. Isabella abrió los ojos y vio algo que nunca soñó. 800 personas de pie, aplaudiendo, vitoreando, llorando. Y en sus rostros no vio lástima ni sonrisas falsas. Vio respeto verdadero, admiración genuina. Sir Alistair caminó lentamente hacia ella, como si el suelo bajo sus pies hubiera cambiado. Cuando llegó a su lado, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó su chaqueta formal de director y se la colocó sobre los hombros. Fue un gesto del respeto más profundo. Señorita Delgado, dijo, con la voz temblando, usted no vino aquí a tocar nuestra música. Vino a enseñarnos lo que la música realmente significa. La orquesta se unió al tributo, golpeando sus arcos contra los atriles, la señal reservada para las actuaciones más extraordinarias. El corazón de Isabella se llenó de emoción. Había enfrentado dudas, rechazos y resistencia durante semanas. Y ahora, estaba allí, honrada más allá de sus sueños. En el público, los críticos ya planeaban sus reseñas, sabiendo que cambiarían para siempre la forma en que Europa veía la música mexicana. Los diplomáticos sentían un orgullo tan fuerte que era más que política. Era el orgullo de ver su cultura tratada con dignidad finalmente. A Isabella le dieron un micrófono. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Esta noche, dijo, no solo toqué para ustedes. Toqué con ustedes. La música no tiene nacionalidad, ni fronteras, ni colores. Solo tiene la verdad. Y cuando la verdad se encuentra con la habilidad, cuando el corazón se une con la precisión, cuando el respeto reemplaza al prejuicio, entonces la música puede hacer lo que hizo esta noche, unirnos a todos como seres humanos. El público rugió con otra ovación, aún más fuerte que antes. Los aplausos continuaron durante minutos que parecían eternos. Esa noche, el Royal Albert Hall no solo albergó un concierto. Se convirtió en el nacimiento de una nueva era de música entre culturas.